así que bueno, voy a arrancar. Recuerden que, ahí está Angie. Recuerden que voy a compartir pantalla, por lo tanto no voy a poder ver el chat, así que por favor abran los micrófonos y ahí me van diciendo si no entienden algo, ¿sí? ¿Está, gente? Abrieron los... No sé quién abrió el micrófono. ¿Cómo? Digo, sí está. Bueno, abran, ¿cómo es? El R, espero que tengan cargado todo, las bases de datos, los scripts que les mandé, ¿pudieron descargar? ¿Y quieren todos abiertos? Yo sí. Antes vos mandaste un ejercicio 4.1 y una variable y regresión con logaritmo capítulo 4. ¿Puede ser? Sí, mandé 2 del capítulo 4 y el otro día mandé uno del capítulo 1 y del capítulo 2, que es para repasar nomás algunas cosas. Y bueno, y los otros dos eran los dos EAW, que tipo las bases. bases Sí, que la estaban 07 y la 21. ¿Está? Bueno, ahí comparto pantalla, chicos. Y arrancamos. Bueno, a ver. Ventana, toda la pantalla. Acá. Ahí vamos. Bueno, vamos a leerle entonces. Voy a empezar. Vamos a repasar nomás para que lo tengan presente y vean algunas funciones de algunos scripts, ¿sí? Así que ahora en el que dice 1 punto regresión simple y múltiple. Cuando tengan todos, estén ahí, me avisan y arranco, ¿sí? Acá yo lo que hice fue cargar ya las dos bases de datos que vamos a usar, la EAWE07 y 21. Voy a ver si voy a hacer algo. ¿Dónde está? Punto fix. A ver, esperen que necesito una herramienta. Acá está. Ahí está. Bueno, esto lo voy a dejar por acá. Bueno, una vez que cargamos la base de datos, recuerden el comando view, que el comando view es, me abre la base de datos, me muestra la tabla. Es algo bastante útil. Fíjense que ahí yo cargué la tabla, ¿sí? De la base de datos. Y ahí yo puedo ver qué tipo de variables tiene, cuántas tienes, de qué tipo son, ¿sí? Esta herramienta, este comando, sirve mucho para analizar lo que es antes de ejecutar algo. Voy a analizar, puedo tener una vista previa para ver qué comandos puedo utilizar y qué no. Así que bueno, es una herramienta bastante útil. Head, y adentro, entre paréntesis, voy poniendo el nombre del objeto, en este caso la base de datos, muestra las primeras 6 observaciones. ¿Sí? Fíjense acá cómo me va mostrando las primeras 6 observaciones en todas las variables. ¿Sí? Bueno, summary, ustedes ya saben qué es. ¿Sí? Y ahora vamos a replicar la tabla 1.2 de la página 98 y la 3.12 de la 183. ¿Sí? Vamos a ver cuáles eran esas tablas. Acá yo las tengo recortaditas para hacerlo más fácil. Una es esta tabla, la 1.2, hace una regresión de earnings con respecto a este. Y la tabla 1.3, no sé por qué dice Sam. Bueno, este. Ya sé. Hace una regresión con respecto al de meaning de este. ¿Sí? ¿Está? Bueno, entonces. Acá. La tabla 312, que es, a ver, esta es la 1.3, perdón, esta es. 312 hace una regresión de S con respecto a ASVAC, con respecto a SM y a SF, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero creo un data frame, que le voy a llamar tabla 3.12,
Y ahí, como yo les expliqué la clase pasada, fíjense que yo escribo EAW07 y siempre le llamo con un signo pesos, ¿sí? Esto significa que yo estoy diciendo tráeme de esta base de datos la variable earnings, ¿sí? Yo voy a borrarlo para que ustedes vean qué ocurre. Fíjense, yo pongo el signo pesos, y ahí fíjense que se me abre una tabla desplegable, no sé si ustedes ya lo hicieron, y acá busco earnings, o puedo escribir earnings, ahí está, ¿sí? Le cliqueo y voy poniendo las comas y ahí me va guardando todas las columnas que yo quiero de esa base de datos que va a configurar mi data frame, ¿está? Chicos, recuerden que yo no estoy viendo, estoy compartiendo pantalla, no estoy viendo quién habla, quién no. Si escriben algo en el chat, yo no lo veo, así que por favor, habiliten los micrófonos y me hablan, ¿sí? Bueno, ¿qué hacía clase? Chequea qué tipo de clase es esta tabla, que obviamente tiene que decir data frame. ¿Por qué me apareció este error que está acá, en rojo? Gente, ¿despierten? ¿Por qué no los había llamado? No, porque no creé la tabla. Fíjense, la tabla 3.12 no la creé. Y ahora sí me ejecuta el comando, ¿sí? Porque yo le estoy diciendo, dame la clase de la tabla 3.12, pero no creé la tabla 3.12. ¿Está? Bueno, si yo pongo el comando tail, me muestra las 6 últimas observaciones, ¿sí? Fíjense acá, me muestra las 6 últimas observaciones y fíjense acá que esta base de datos tienen algún NA, algún valor, algún missing value o que no está disponible, ¿sí? Que eso tienen que tenerlo en cuenta si presentan en sus bases de datos, porque en base a eso hay que ver cómo tratamos los diferentes comandos o las diferentes operaciones que queremos hacer, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un análisis gráfico de estimación de la tabla 1.2. La tabla 1.2 es esta, donde regresamos earnings sobre S. Y los que no tienen instalado, instalan el ggplot2, y los que tienen instalado simplemente la activan, ¿sí? Con library. Entonces, fíjense este comando ggplot. Yo lo que primero le digo es, vas a graficar la tabla 3.12, el objeto, el objeto donde está la base de datos, y AES, este que está acá, lo que me dice es qué va a ir en cada columna, ¿sí? En la parte de X va a ir la variable S de mi base de datos, ¿sí? Y en la Y, earnings. Yo llamé a estas columnas a partir de la base de datos, pero también podría llamarlo a partir de la tabla, del data frame que yo había creado, ¿sí? Esto son diferentes formas de hacer lo mismo. Y después acá, este más geonPoint significa que va a poner puntitos en el gráfico, ¿sí? Entonces ahí yo ejecuto, y ahí está pensando, y ahí me tira el resultado. ¿Pueden ver el gráfico? Sí, se ve bien. Bien, perfecto. Si quieren poner cuadros, bueno, en vez de puntitos serán cuadritos, serán crucecitas, pero eso, bueno, eso ustedes lo van a ir configurando en base a lo que a ustedes les guste, ¿sí? Bueno. Estimación de regresión simple y múltiple. Esto es bastante fácil, vamos a repasar nomás. Ya hicimos en la clase pasada. Recuerden que yo, para hacer estos trabajos, yo guardo en un objeto, ¿sí? Un data frame. ¿Está? En este caso tenemos modelo, ¿sí? Un data frame modelo, donde yo voy a guardar solamente de la tabla 3.12 la variable earnings, ¿sí? Que va a depender, yo la dependencia la hago con este guioncito que lo ven ahí, ¿sí? Es como no es un guión, pero es como un firulete, que eso indica la dependencia. Entonces, la primera variable que yo coloco, en este caso earnings, es la variable dependiente. Y luego todo lo que viene después del guioncito van a ser las variables independientes. Y las voy separando o agrupando con una coma, ¿sí?
Entonces yo lo que hago acá, en esta partecita, es simplemente guardo la forma funcional del modelo, pero no lo ejecuto todavía, ¿sí? Solo guardo la forma funcional. ¿Está? ¿Puedes repetir de nuevo esa línea? ¿Cómo? ¿Puedes repetir de nuevo esa línea, la 28? La 28, perfecto. ¿Qué es lo que yo hice acá? En un objeto que le llamo modelo, le guardo una forma funcional del modelo que yo voy a ejecutar. ¿Sí? En este caso es un modelo simple, lineal, y yo solamente le digo a ese objeto que va a contener un modelo donde earnings es la variable dependiente y este es la variable independiente. ¿Está? Solamente guardo la forma funcional, pero no la ejecuto. ¿Está? No hago los cálculos. Acá no hay ningún cálculo. Acá solamente le digo que earnings va a depender de este. Solamente eso. Ahora, ¿cuándo ejecuto? Con otro comando. Este que está acá. Fíjense el otro objeto, que yo le pongo fit1, que es cuando ajusta o cuando modela. Le digo, LM, ¿saben qué significa? ¿Qué significa LM? Linear Model. Entonces, con ese comando le digo, ajustame un modelo lineal que tenga la siguiente forma funcional. La forma funcional del objeto modelo, que está acá arriba, que ya la definí acá arriba. Entonces, va a ejecutar este modelito, earnings, que dependa de este, y usa, coma, pongo otro argumento y le digo, usa los datos de la tabla 312, de ese data frame. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo ejecuto y ahora ya calculo todo, pero no lo veo en pantalla, entonces tengo que poner summary. ¿Sí? Summary de fit 1. Y acá está. ¿Lo ven? Fíjense que esta es la tabla 1.2. Vamos acá al libro, la tabla 1.2. Fíjense qué es esto. El coeficiente de este es 1.26. Y acá, bueno, tiene 1.50. A ver, espérenme un cachito. Parece que alguien se conectó. Admitir Octavio Gutiérrez. Dame un segundito, chicos. Está ahí, perfecto. Bueno. Entonces, pueden diferir un poquitito los números porque no es exactamente la misma base de datos, ¿sí? Si bien dice el libro EAW21, que es el dataset que ocupa para calcularlo, esto, puede que haya ocupado, haya ciertas diferencias entre la base que tenemos y no, porque va variando también las bases de datos en base a la edición del libro, pero no se preocupen, ¿sí? Y la constante es 0.76, y acá el intercepto, bueno, es menos 3 con algo, ¿sí? Pero la forma funcional está bien escrita, varían los datos porque también varían las bases de datos, ¿sí? A ver, ¿qué más? Bueno, una vez que yo tenga ya el modelo ejecutado, recuerden que los modelitos, una vez que se ejecutan, puedo obtener los residuos, puedo obtener los valores ajustados, que ya me los guarda cuando ejecuto el modelo. ¿Cómo hago para acceder a esto? Bueno, hay distintos comandos. Fíjense, fitted.value, y adentro le pongo el nombre del objeto del modelo donde ya ejecuté la operación. Y fíjense que si ejecuto esto, me va a mostrar en pantalla todos los valores ajustados del modelo. ¿Lo ven? Son muchos, son 500 observaciones. Acá arranca. Está de la observación 1, el valor ajustado es 23,76, del objeto 2, 20,72, y así sucesivamente. ¿Sí? Otra forma de obtener esto es, fíjense, pongo el nombre del objeto, que ya calculé del modelo, le pongo el signo pesos y pongo fitted.values. Y ahí toma todos los valores ajustados. O sea que hace exactamente la misma operación que la anterior. ¿Está? Puedo obtener también, esto que está acá, yo simplemente lo ejecuté y me muestran los valores en pantalla.
Y este último comando que está acá, que lo estoy subrayando, acá le digo, haceme en un data frame, poneme los valores ajustados del modelo y eso, a ese objeto, llamarlo valores ajustados. ¿Sí? ¿Qué más puedo obtener? Por ejemplo, a ver, yo pongo el nombre del objeto, fit1, pongo el signo pesos, es como que entro dentro del objeto y ahí veo qué otras cosas puedo sacar. Por ejemplo, los coeficientes, los residuos, ¿sí? Y bueno, pues hay otros elementos más, pero nosotros solamente vamos a ver, por ejemplo, esos elementos. Fíjense que yo acá puse fit.coeficientes y acá me dice el coeficiente del intercepto que calculó y de este. ¿Está? Así que bueno, son elementos que nos van a ser útil para usarlos en los diferentes ejercicios, ¿sí? Por eso es un repaso nomás. Bueno, regresión múltiple. Yo acá hago una regresión donde tengo también un data frame, digamos, que la tabla 312 es un data frame, donde este depende de ASVAC, depende de SM y depende de SF, ¿sí? Y acá yo guardo el modelito. Primero guardo el modelo en un objeto y después le digo que ajuste un modelo lineal con ese modelo y le digo dónde quiero que saque los datos. En este caso de tabla 312, ¿sí? Y ahí lo ejecuto y ya ejecuto el modelo y fíjense que acá ya me dio los residuos, me dio los errores estándares y demás, ¿sí? Esta era la tabla, a ver, la tabla 312. A ver, el coeficiente de Basbach es 1.24. Y bueno, acá me salió 1.23, casi parecido. ¿Sí? El intercepto 10.09 y acá la constante 10.59. Bueno, acá salió bastante parecido la salida. ¿Sí? Bien. ¿Estamos, chicos, hasta acá? ¿Me van siguiendo? Siguiente. ¿No? Ahora, ustedes muchas veces van a tener que dibujar los residuos para ver cómo se comportan esos residuos y para ver si los ciertos supuestos del modelo se cumplen o no, ¿sí? Es muy importante que se cumplan esos supuestos para que los resultados del mínimo cuadrado ordinario sean blue, ¿está? Entonces, vamos a graficar 4 gráficos, pero en este cuadradito que nosotros tenemos acá. Vamos a dividir la pantalla en 4, ¿sí? Vamos a calcular los residuos versus los valores estimados, el Cuckoo-Plot, cuartiles teóricos versus residuos estandarizados y valores estimados, y residuos versus leverage. Si quieren saber cada uno qué es, lo pueden googlear en Help o en Google, en ChatGPT. Y para eso vamos a usar la función par, ¿sí? mfrow es como el marco por el cual yo le voy a decir, dividime la pantalla en tantas filas y en tantas columnas. Entonces así yo distribuyo, puedo generar 4 gráficos y los distribuyo en un marco, ¿sí? Ahora lo van a ver y me van a entender bien, ¿sí? A representa la cantidad de filas y B la de columnas, ¿sí? Para poder ver esto vamos a tener que modificar los márgenes. Vamos a tener que hacer esto, que lo estoy haciendo acá. Vamos a tener que ampliar bastante. Entonces, yo creo un objeto que se va a llamar par, ¿sí? Con el par1, y voy a usar el comando par. Y le voy a decir que adentro va a haber otro objeto que va a estar, va a tener 2 filas y 2 columnas, ¿sí? Hago todo ese quilombo para decirle que la pantalla me la divide así, en 2 filas y 2 columnas. Ahora le digo, graficame fit1, fíjense, y ahora cierro par1. Si yo no cierro, todas las cosas que yo siga graficando me va a empezar a tirar error porque va a ir como queriendo poner en pantalla. ¿Está? ¿Ven, chicos, cómo ajustó y tiró los 4 gráficos? Acá tenemos el primero, residuos versus los valores ajustados.
Acá podemos ver la normalidad de los residuos. Voy a hacer zoom para que se vea mejor, ¿sí? Y bueno, cada uno nos va a dar una información de los residuos, ¿sí? Bueno, esto lo cierro, pero es para que vayan bien. Ahora voy a volver a mi pantallita. Ahí está. Y fíjense cuando yo cambio el tamaño de la pantalla, dice los márgenes de la figura son muy grandes. Entonces por eso no lo puede graficar. Cuando les aparece esto, ustedes ya saben que tienen que modificar la pantalla. Bueno, ahora, ¿cómo hago una regresión sin intercepto? Bueno, fíjense. Acá yo estoy diciendo, hacemos modelo lineal y en vez de referenciar al modelo con un objeto creado previamente, yo también puedo poner el modelo dentro de este comando, ¿sí? Es otra forma de hacerlo, lo mismo que yo les venía comentando. Le digo que el modelo va a ser ese que dependa de, tengo que agregar un 0 más para que decirle a la máquina que no me genere ningún intercepto, ¿sí? Más ASVAC más SM más SF, coma, y le digo de dónde quiero que me saque los datos, de la tabla 3.2. ¿Sí? Ahí me genera, y ahí me genera el ajuste. ¿Sí? Fíjense que en cuanto a coeficientes, no tiene nada. ¿Ves? No tiene, perdón, no tiene el intercepto. ¿Sí? Tiene los coeficientes, pero no el intercepto. ¿Está? ¿Se entendió, chicos, hasta acá? Sí, Anthony, me pasó que cuando quise hacer el gráfico, tipo dividirlo en 4, me pareció que un error que es figure margins too large. Claro. ¿Qué tendría que hacer? Sí, es lo que a mí me aparece acá en pantalla. Ah, ok. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que agarrar y hacer esto. Esto que estoy haciendo. Y volver a correr. Ah, bueno, ahí me apareció. ¿Lo ves? Dale, sí, sí, ahí veo. Cuando yo cambio los márgenes, fíjense que ahí me aparece ya el error. ¿Sí? Porque el gráfico es muy grande y no entra en ese pequeño cuadradito. Entonces, lo que me está pidiendo es que agrande el cuadradito. Bien. Cierro esto. Voy al capítulo 2. Voy a trabajar con la base EAW21. Voy a hacer otro gráfico. Voy a hacer un scatter plot que el comando se llama scatter smooth, ¿sí? Dentro de este comando, que voy a hacer un scatter plot, un gráfico de dispersión, yo le digo que en la variable x me ponga la variable Fíjense que yo acá no le puse x, pero él ya toma como x. Le puedo poner x igual acá. Puedo poner x igual. ¿Sí? Le pongo la variable de la base de datos, en este caso s, y luego earnings, ¿sí? Y después le digo que ¿cómo es la etiqueta de lab es label, ¿sí? La etiqueta de X sea año de escolaridad, ¿sí? Y la etiqueta de Y, del eje Y, sea el salario por hora, ¿está? Esto yo lo ejecuto. Y acá fíjense que me dice error en graficar porque los márgenes son muy grandes. Entonces significa que yo tengo que agrandar esto de vuelta. Bueno, si no aparece solito, bien. Acá voy a limpiar. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Cuando les pasa algo que por ahí no entienden, bueno, limpien y vuelvan a ejecutar el comando. ¿Sí? Bueno, y acá me ejecutó ¿cómo es? El gráfico. ¿Sí? Entonces, fíjense acá mi gráfico como tengo año de escolaridad en el eje de las X y las ganancias por hora en el eje de las Y, como yo le indiqué. ¿Sí? Bien. Este comando data.class
dice que es una tabla data frame en la base de datos EAW21. ¿Por qué yo ocupo esto? Porque hay muchas veces, por ejemplo, cuando trabajemos con series de tiempo, donde ciertos comandos me piden que la base sea de serie de tiempo. Si yo le pongo cualquier data frame, no me va a tomar y me va a dar error los comandos. Entonces, el error puede venir por ahí, por el tipo de dato que es la base de datos o el objeto que yo estoy ocupando. ¿Está? Por eso viene a colación estos comandos. Así que vayan teniéndolos presentes. ¿Sí? Fíjense una regresión simple de la página 98. Creo que es esta. Esta, Earnings con S. Creo que es esta. A ver. Sí, Earnings con S. Bueno, yo simplemente la voy a reproducir en pantalla. Y tenemos los coeficientes estimados, ¿sí? Los errores estándares, los residuos, ¿tá? Y acá abajito tengo el error estándar residual, los grados de libertad, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, el estadístico F y el p-valor, ¿sí? Fíjense que estas cositas que están acá en el cuadro. Recuerden que estos cuadritos no están hechos con R. ¿Con qué sistema está hecho? ¿Con qué programa está hecho? Que yo les dije la clase pasada. Exactamente. Entonces, hay datos que el R no me saca, pero que yo los puedo calcular, ¿sí? Fíjense que acá dice fuente. A ver. Esperen un ratito. Ahí está. Fíjense que acá dice fuente. Dice modelo y residuo. ¿SS qué es? Este que está acá, ¿qué es? Error estándar. No. ¿No? ¿No saben qué es SS? Adivinen. Suma cuadrada. Sum squares. Y esto que está acá, DF, es grados de libertad. Degrees of freedom. ¿Está? Entonces acá dice, acá está la suma de cuadrados del modelo y acá está los grados de libertad. Y acá está el de los residuos y los grados de libertad. ¿Está? Y ahora, este cuadrito que está acá, el de MS, es de la media. ¿Sí? Acá tenemos los números de observaciones, esto que está acá, números de observaciones. Acá tenemos la prueba F, ¿sí? El R cuadrado, este y este. Todas estas cuestiones, dice el libro cada uno qué es, para que ustedes lo vayan viendo, para entender así el libro cuando ustedes estudian. Estamos. Y vamos a ver cómo calculamos esas cuestiones, ¿sí? Bueno, el RSS, Residual Sum Square, significa que yo sumo, fíjense el comando de la línea 24, sumo, fíjense los comandos, los residuos de la regresión 1 elevados al cuadrado, ¿sí? Esta es una forma que yo tengo para calcular el RSS, ¿sí? Si yo ejecuto esto, a ver, perdón. Acá está. Me dice 64.314,90. ¿Está? $64.314,90. Esto que está acá. ¿Lo ven? Este cuadrito que está acá, que lo puse en amarillo, que espero que lo vean, porque no sé si lo están viendo que estoy marcando en amarillo. Esta partecita lo calculé de esta manera. ¿Sí? Primero, saqué con el comando recid los residuos de la regresión 1, los elevé al cuadrado y luego los sumé. ¿Está? Todos los comandos están anidados. ¿Sí? Bueno, y el MSS es
la suma de cuadrados del modelo, ¿sí? O ESS, Sum Square, la suma de cuadrados explicados por el modelo, ¿sí? Eso es. ¿Cómo hago? Bueno, a los valores ajustados le resto la media del valor observado de la variable dependiente, ¿sí? Y todo esto lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y luego lo sumo. Entonces, primero, hago la resta, la diferencia entre el valor ajustado por el modelo menos los valores observados, menos la media del valor observado de la variable dependiente, ¿sí? Y luego lo elevo al cuadrado y luego lo sumo, ¿está? Y eso me da 6014,04. Vengo acá. Es esto que está acá. ¿Sí? Model Sum Squares. ¿Sí? La suma de cuadrados del modelo. ¿Sí? Que también, fíjense, es lo mismo que esto que está acá. ¿Lo ven? Bueno. El model MS, fíjense que esta columna que está acá, esta que está acá, lo que hace es, a esto lo divide por los grados de libertad. Y con esto tengo esta última columna. Por eso, esto que está acá es igual a esto que está acá porque está dividido por 1. ¿Lo entienden? En cambio, esto, 129, es el resultado de dividir 64,314,92 dividido 498. ¿Sí? Entonces, bueno, acá les dice cómo es nomás. Recibos MS significa residuo sum square dividido 498. Divide por los grados de libertad. Es la estimación de la varianza de U. Fíjense esto, atenti con esto. Cuando yo vengo acá, esto, a la suma de los residuos cuadrados, cuando lo divido por los grados de libertad, me da una estimación de... Ay, perdón. Me da una estimación de, como dice acá, la varianza de U. Muy importante porque después de esto tomamos la raíz cuadrada y obtenemos el desvío estándar, ¿sí? De U. Una estimación, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, la tabla 1.3 de la página 101. A ver, ¿dónde está? Acá. Bueno, acá me dice que en el stata generaron una variable donde le quitan la media S, ¿sí? Y regresan earnings con respecto a esa variable que he creado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular la media de la variable S. ¿Cómo hago con el comando min? Min es media en inglés, ¿sí? Ahí calculo la media. Y voy a generar esta variable que calcula el libro, sder, ¿sí? S menos ¿cómo es? La media. Fíjense que la media es 1487, lo puedo contrastar como mirando acá. En mi panel, acá. Cuando me crea el objeto ya me dice 14,866, ¿sí? Entonces, acá lo que hago es crear sd, y lo pongo así al objeto porque el libro lo crea así, entonces, a la variable s le quito su media. Acá le redondeé, ¿está? Entonces, acá tenemos el demeaning de s. Y ahora, otra forma de calcular, ¿sí? Es, por ejemplo, en vez de escribir el número de la media,
simplemente llamo al objeto. ¿Sí? En este caso es otra forma de cálculo. Y acá calculo la regresión. Fíjense que yo acá pongo, le digo, calculame la regresión lineal, cuya, ¿cómo es? Modelo sea earnings, que dependa de SD. ¿Sí? Y acá tengo los resultados de la regresión. Acá me dice que el intercepto es 19,58. Y acá, bueno, también me salió igual que el libro, 19,58. Y el coeficiente de CDEV es 1.265. Bueno, 1.265. Y ahí ya con eso tenemos hecha esa tabla. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá, chicos? Cambio. Cambio ya de script. ¿Estamos? ¿Puedo? Sí, ¿a cuál vamos? Vamos a la 4. Unidad 4. Ya hicimos el repaso. Ahora vamos a la unidad 4. ¿Sí? Vamos a esta primero. Ahí está. Bien. Vamos a trabajar con EAW07. Bueno, y acá hay unas formas de acceder a la información de esa base de datos. Bueno, yo puedo decirle que me muestre en pantalla toda la columna age que tiene esa base de datos. Fíjense, acá ya le dije que me muestre. Y fíjense que me muestra la información, los valores de esa columna de las casi 500 observaciones, ¿sí? Bueno, llegaba a la 495, ¿sí? Pero son 500 observaciones. Y ahí veo en pantalla todos los numeritos, ¿sí? También le puedo decir que me muestre todas las filas de la columna Edge. Y se dice, o sea, se crea el comando de esta manera. Se deja un espacio o no se escribe nada, se pone una coma y ahí le estoy diciendo todas las filas de la columna Edge. ¿Ves? Entonces acá me muestra todas las filas de la columna. Fíjense que empieza 2729 y acá también empieza 2729. ¿Sí? Son formas de acceder a la información de la base de datos. Si yo le digo, la primera observación de la columna, la primera fila de la columna H, voy a obtener solamente la intersección de eso, de la columna H, la primera fila, ¿sí? Y ven que me tira el número 27, porque le estoy diciendo este resultado. Primer columna, primer fila, primer columna, la columna H, en este caso. ¿Sí? Entonces me da el valor 27. Si yo hago esto, que lo ven en pantalla, no escribo nada, no escribo ninguna referencia a ninguna fila, ninguna columna, ¿qué hace el R? Me muestra todo. Me muestra todo lo que hay en la base de datos. Todas las filas y todas las columnas. Bien, también puedo calcular con respecto a una variable. Por ejemplo, la media, ya vimos que el comando se llamaba min. Y ahí me calcula en pantalla la media de la variable age. Puedo calcular la media de una variable dummy, que va a ser obviamente 0,5, porque está escrita en ceros y 1. Con el comando var me dice la varianza, SD, desvío estándar, y si yo le digo summary, me tira algunas estadísticas descriptivas, ¿sí? La media, la mediana, el mínimo, máximo, ¿sí? Bueno, son datitos que son interesantes. Bueno, ahora vamos a generar un data frame quiero una submuestra donde las observaciones sean hombres y que además tengan una edad mayor a 39 años, ¿sí?
¿Cómo voy a hacer? Bueno, le voy a llamar H hombres 39 años, porque van a ser hombres y van a tener más de 39 años. Le voy a decir que sea un data frame. En esto le digo que va a ser una submuestra. ¿De qué base de datos? De la AEW07. Y acá le pongo una condición que yo quiero que cumplan las observaciones, ¿sí? Las observaciones para estar dentro de este subset, que va a ser un data frame, que se va a llamar H39, tiene que cumplir con dos condiciones. La variable tiene que ser male igual a 1. Acá no se escribe que sea igual a 1, porque cuando yo lo pongo por defecto, el R lo interpreta que si yo lo pongo así nomás solito, la variable male tiene que ser igual a 0, igual a 1, perdón. Si es 0, es male, female, y no me sirve, entonces yo cuando lo pongo así, sin nada, sin ninguna condición, ya lo interpreta que male tiene que ser igual a 1, ¿sí? Que tiene que existir, que ser igual a 1. Y le pongo, perdón, este operador y, ¿sí? Este operador para agregar otra condición más, ¿sí? Y la otra condición va a ser age mayor a 39 años, ¿sí? Si esto ejecuto, ¿sí? Fíjense acá qué pasó. Dice, 0 observaciones de 96 variables. Esto significa que mi data frame, que lo acabo de crear, no tiene ninguna observación. Hay algo que pasó que hice mal. Lo que pasó es que en mi base de datos, fíjense, en esta parte, el máximo era 31 años. Entonces, obvio que me va a poner 0 observaciones porque yo le estoy diciendo que age sea mayor a 39. ¿Lo ven? Acá el R no me tira error. Acá simplemente ejecuta y me dice que son 0 observaciones las que están dentro de este data frame. Bien. Si yo le pongo summary, fíjense cómo me sale. Todo NA, NA, NA. ¿Sí? No hay ningún resultado. Bien. Vamos a cambiar, vamos a hacerlo bien. Yo le voy a decir, vamos a crear un subset que va a ser un data frame, que va a partir de la tabla EAWE07. Van a ser hombres cuya edad tiene que ser mayor a 11 años. Y este sí me va a funcionar. ¿Sí? Fíjense que acá ya me dice, en la pantallita, creó 250 observaciones. ¿Sí? Bien. Y vamos a crear otro data frame que va a ser male igual a 0, y entonces le digo quiero que sean mujeres. Y fíjense, cuando yo le digo male igual a 0, tenemos que poner sí o sí 2 veces el igual. ¿Sí? Porque acá yo le estoy diciendo a male, fíjense que el igual nosotros ocupamos por lo general para hacer asignaciones como este comando, que se usa para hacer asignaciones a un objeto. Y acá yo le estoy diciendo que male cumpla con una condición y el R, para que esto sea posible, tenemos que ponerle el doble igual, ¿sí? Y le digo que también cumpla con otra condición, que sea age igual a 11. Entonces le digo que quiero un subset, una submuestra, donde sean mujeres y tengan mayor a 11 años, ¿sí? Y con esto yo ya tengo dos submuestras, uno con hombres y otro con mujeres, que cumplen la misma condición, todos mayores a 11 años. Bien. Si yo pongo head, me va a mostrar los diferentes valores para esta submuestra. ¿Está? Fíjense que en ambas submuestras tenemos 250 observaciones. ¿Sí? Podemos graficarlo con el comando plot, ¿sí? Donde la variable x va a ser de la primera submuestra de hombres, va a ser age, y podemos graficar también en el eje de las y la variable s, ¿sí? Los años de escolaridad. Y le voy a poner un tipo que los gráficos sean p, que significan puntos, ¿sí? Pero vamos a solo graficar la muestra de hombres. Y fíjense cómo me grafica, ¿sí? Grafica para esa submuestra la variable S de los hombres y la variable age, ¿sí?
Bueno, acá tienen otra forma de graficarlo. ¿Sí? Acá grafiqué earnings también, dentro de la variable i, y la variable s. ¿Sí? Pero acá fíjense que yo grafiqué de la base de datos, donde están todos los hombres y todas las mujeres, de todas las edades. ¿Está? Porque fíjense cómo puse acá. EAW07 y quiero que de esta base de datos me tomen la variable S para graficarlo. ¿Sí? Una cuestión que les quiero mostrar acá en el script. Fíjense que cuando aparece así, con un símbolo de pregunta, significa que ahí estaba una letra, la letra ñ. Como no toma el R, lo transforma a otro símbolo, digamos. ¿Sí? Por eso acá en los scripts hay que tratar de evitar de usar la ñ y los acentos, o las tildes, mejor dicho. ¿Sí? Porque no, el R, como no lo lee, entonces lo transforma a otro símbolo. Bueno, ¿cómo vamos a generar una variable logaritmo? Bueno, vamos a hacer un objeto que se va a llamar log s, donde pongo el comando log y ya toma el logaritmo de una variable, en este caso s, de toda la base de datos. ¿Sí? De toda la base de datos tomo la variable s y calculo el logaritmo. ¿Sí? Fíjense que si yo le llamo al objeto que creé recién, vamos a poder ver todos los valores del logaritmo para esa variable, para todos los valores de la variable s de la base de datos. ¿Sí? Y acá voy a crear otro también, logaritmo de earnings, y voy a hacer exactamente lo mismo. Les consulto para ustedes, cuando yo pongo este comando log, ¿qué toma? ¿Logaritmo natural o logaritmo en base 10? ¿Qué toma? Natural, ¿Por qué? porque es continua en todo el conjunto de datos. Perfecto. Muy bien contestado. Nosotros usamos en econometría y en el R obviamente también el logaritmo natural porque justamente es una función continua. ¿Sí? Ahora vamos a hacer diferentes modelos de regresión combinando los lineales y las variables que están en el logaritmo. ¿Sí? Vamos a hacer el modelo 1, que va a ser earning, que depende de logaritmo de earning, que depende de logaritmo de. ¿Sí? Bueno, acá una aclaración, que si yo no genero las variables previamente, yo cuando llamo al modelo, cuando lo escribo al modelo, me va a tirar error. ¿Por qué me va a tirar error? Porque si yo no creo logaritmo de earnings previamente con respecto al logaritmo de s, esto me tira error. Entonces, sí o sí tengo que hacer estos pasos anteriormente. ¿Sí? Sí o sí. Porque si no, acá yo llamo a variables que no existen y me va a tirar error. Entonces acá, bueno, modelo 1, guardo el modelo y acá sí voy a generar otro objeto que se va a llamar log, que acá yo le digo, bueno, con el modelo lineal, ejecutame el modelo 1 con la base de datos EAW07. ¿Está? Y acá tengo el resultado. ¿Sí? Las estimaciones, los coeficientes, y ahí tienen que hacer la interpretación del modelo. ¿Está? Que eso les dejo para ustedes que lo practiquen para el parcial. ¿Sí? Otra forma de generar estos tipos de modelos, por ejemplo, vamos a generar un log lineal. Bueno, va a ser un objeto que se llama loglin. Acá está el operador de asignación. Modelo linear model. ¿Sí? Y acá yo no creé los objetos anteriormente, pero sí le anido el comando y le digo que la variable dependiente va a ser logaritmo de la variable earnings, que dependa de
el logaritmo de la variable S de la base de datos más el más EAW07, la variable main, y de la base de datos, la variable ASMAR. Los datos, tomarme de la base de datos EAW07. ¿Sí? Esta es otra forma de crear un modelo y de ejecutarlo al mismo tiempo. ¿Sí? Acá tenemos el summary y tenemos los coeficientes. ¿Sí? Acá yo combiné variables lineales y variables en logaritmo. ¿Sí? Fíjense que logaritmo son variables dicotómicas con variable dependiente en logaritmo. Logaritmo de Rins de hombres es 0,15. Fíjense esto, ¿sí? Que es 0,15%, tengo que multiplicarlo por 100, comparado con la base de datos de la categoría de referencia, que este va a ser la mujer. Entonces, cuando es mail, el salario es un 15% superior al de las mujeres. Así es como tengo que leerlo a estos coeficientes, siempre haciendo ceteris paribus. ¿Está? Entonces, ¿cómo interpreto esto? Bueno, cuando yo tengo una variable dummy, digo, miro cuál es la categoría de referencia, siempre tengo que tener presente eso. En este caso es una variable dicotómica, entonces la variable de referencia son las mujeres. Entonces, cuando la variable mail es igual a 1, significa cuando son hombres, y encima la variable dependiente está en logaritmo, significa que cuando es hombre va a ser un 15% superior los salarios con respecto al de las mujeres. ¿Sí? ¿Estamos todos acá? Y ahora vamos a ir al ejercicio 4.14 del libro. Bueno, acá dice, tiene una regresión, fíjense que genera primero esta variable, logaritmo de esto creo que es altura al cuadrado. Fíjense que primero crea altura al cuadrado, esta variable no está dicha, pero sabemos que crea esta variable, primero, y luego toma logaritmo natural. Y después regresa logaritmo de weight con respecto a logaritmo de height y logaritmo de height al cuadrado. ¿Sí? Luego regresa esto que está acá. ¿Sí? Entonces los resultados muestran la salida de regresar. LGWT04, el logaritmo de, correcto, el logaritmo de weight 0,4 sobre el logaritmo de height, el logaritmo de height, y LGHTSQ, el logaritmo de height al cuadrado. ¿Sí? Usa la base de datos dataset 21, que es esa la que estamos usando nosotros. Explica los resultados de regresión comparando estos con el ejercicio 4.2. Bien. Entonces, vamos a replicar esa tabla, ¿sí? Primero lo que voy a crear es el logaritmo de weight. Después voy a crear el logaritmo de height, que es altura. Luego voy a hacer el logaritmo de height al cuadrado. Y ahora sí voy a crear el modelo. Voy a crear un modelo lineal, que es el logaritmo de weight, que depende del logaritmo de height y el logaritmo de height al cuadrado, usando la base de datos EAW21. Como nosotros estamos en el capítulo 4, mirando las cuestiones de multicolinealidad, tenemos que hacer el análisis exploratorio. Entonces, voy a calcular la correlación que hay entre las dos variables independientes, entre estas dos, que obviamente va a ser igual a 1, porque una se realiza a partir de la otra. ¿Está? Entonces hay una combinación lineal perfecta entre ambas variables independientes. Sabemos que esto nos va a traer problemas. Entonces, yo le dije al R
igual me las calcule, ¿sí? Que igual ejecute el modelo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Fíjense que en este caso no puso las dos variables, eliminó una. Fíjense, me dejó logaritmo de Haidt, ¿sí? Solamente esta variable dejó. Logaritmo de Haidt al cuadrado la sacó, ¿sí? ¿Por qué? Porque el logaritmo de Haidt es 2 por logaritmo de Haidt. ¿Está? Pues tenemos multicolinealidad exacta. Entonces, tanto el R como el stata sacan eso. Fíjense que en el stata sacó logaritmo de Haidt y el R hizo al revés, sacó la otra variable. Pero siempre cuando allá hay una multicolinealidad exacta, quita una de las variables porque si no, no puede ejecutar el modelo. Si no, lo puede correr. Entonces, como quiero comparar los resultados con lo del modelo, del libro, yo voy a escribir a la ecuación de otra manera. Le voy a decir que ejecute el modelo lineal, logaritmo de Weight, y le digo que corra con respecto al logaritmo de Haidt al cuadrado. Para comparar nada más con los del libro. Pero no tengo que poner las dos porque si no tengo multicolinealidad exacta. ¿Sí? Y ahora obtengo las estimaciones. Fíjense que me da la estimación del coeficiente me da 1.05 y acá también me da 1.05 y la constante menos 3,78. Y acá también me da menos 3,78. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Entendieron cuál es la onda de esto? Chicos, ¿están? Siento, a mí por ahí me queda una duda. ¿Por qué decimos que es, no sé si era weight o height, era 2 por la otra, por la otra variable, no sé cuál. Y, Sí, yo tampoco entendí eso. y porque, a ver, analicen. Una es, a ver, Queremos que sea linealmente dependiente la otra, o sea, que esté correlacionada, digamos. ¿cómo se genera una variable con respecto a la otra? Ahí estoy compartiendo pantalla. Sí. ¿Cómo se, escriban en un papel cómo se genera la una con respecto a la otra? ¿Cómo? Piensen. Ahí está el ejercicio, digamos. ¿Qué dice? Los resultados muestran, la salida muestra los resultados de regresar. El logaritmo de Weight sobre logaritmo de Haidt. Y el logaritmo de Haidt al cuadrado. Entonces, yo tengo logaritmo de la variable Haidt, que es altura, al cuadrado. ¿No? ¿Sí o no? Sí, 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 Bueno, está bien. creo que es igual. Ustedes aprobaron el álgebra, ¿no es cierto? Y análisis matemático. Sí. Entonces, E por... ¿eh? no usas E para bajar logaritmo, No. entonces no me acuerdo. Otra persona que haya estudiado álgebra, que lo tenga bien fresco. 2 por el logaritmo de H2, de H. Muy bien, muy bien. 2 por logaritmo de h. ¿Está? Combinación lineal. Entonces, esto es combinación lineal con esto. Por eso la correlación es igual a 1. Por eso tengo multicolinealidad exacta. ¿Está? Sí, 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 buenísimo.
Bueno, a ver. Denme un segundito. Vamos al ejercicio 4.11. Vamos arriba. Creo que me pasé. Che, a ver. 4.6. Acá. Bueno, dice. ¿Saben qué? Vamos a hacer así. Para tenerlo todo. Esperen que voy a cortar. Voy a cortar acá. Vayan pensando ese ejercicio. ¿Sí? Mientras yo corto y pego para explicar. Mientras yo hago esto. Vamos a hacer ese ejercicio 4.11. El residuo sum square de la tabla 4.6 y 4.8 es lo mismo. ¿Sí? Demuestre que esto no es por coincidencia. Bueno, vayan a la tabla 4.6 y 4.8. Esto lo voy a traer acá. Pero vayan pensando. Bueno, ¿pensaron? Dice que los residuos sum squares de la tabla 4.6, 4.8 son lo mismo. A ver, vamos a ver acá. Tenemos por un lado 131,38 de la tabla 4.6 y la tabla 4.8 también es lo mismo. 131,38. ¿Por qué es lo mismo? ¿Qué diferencia hay entre una tabla y la otra? Acá tengo en la tabla 4.8 logaritmo de earnings, ST, con respecto a S y a X. Y acá tengo el logaritmo de earnings solamente con respecto a S y a X. ¿Qué pasó en una tabla y en la otra? ¿Qué pasó? Lean el libro. ¿Qué dice el libro?
¿Qué dice el libro, chicos? ¿Están leyendo? Bueno, les dejo de tarea esto para el miércoles que viene. Fíjense, analícenlo y después me dicen. ¿Eh? ¿Está? También quiero que vean bueno, sí, el ejercicio 4.11, lean bien el libro, fíjense cuáles son las diferencias y por qué no, esos residuos no son iguales y no es por coincidencia. A ver qué más. Ya me acordé. Un compañero de ustedes me había preguntado sobre el ejercicio 2.6. Les voy a escribir el resultado. Si alguien lo hace, vale, les voy a escribir. Ahora les voy a compartir pantalla. Les voy a escribir acá el resultado para que quien lo haga lo controle. ¿Sí? El ejercicio 2.6, el resultado. Ima, vos que me pediste. No tengo pizarrón, chicos, así que disculpen que esto salga horrible. A ver. ¿Se entiende que es beta 2, no? Sí, sí, sí. Bueno. Esto es sumatoria. De I por mu sub U. Bueno. Copien eso. Ahí está. Copien eso en algún lado y cuando hagan el ejercicio 2.6 les tiene que dar eso. Ima, ¿vos te dio eso? No recuerdo que era de subí, pero sí. Me dio algo muy parecido. Bueno, perfecto. Bueno, capturen o pantalla o bueno, lo escriben. ¿Está? ¿Saco? ¿Puedo sacar? Sí, sí. Listo. Bueno, chicos, ¿cómo vienen con el tema del estudio? Claro. Claro. Ujú, sí.
En principio, fíjense siempre el libro, lean bien el libro, que ahí les explica bien paso a paso de cómo derivar, hacer los ejercicios del libro. Y bueno, recuerden que no solamente es teoría, también es práctica, y la práctica tiene como dos aristas. O sea, la práctica en papel o en pizarrón, que yo siempre les doy en clases, y también la práctica en R, ¿no? De que bueno, es otra práctica más, otra arista. Pero sí hay que entender el porqué, de dónde sale todas las cosas. Por ejemplo, hoy, ¿no? ¿Por qué es 2 por logaritmo de Hake? Bueno, eso ustedes lo sacan y ustedes van derivando, digamos, van haciendo los ejercicios, van haciendo el paso a paso, ¿sí? Así que, bueno, ya tienen tarea del ejercicio que les 4.11, creo que dije. A ver. Sí, 4.11. Háganlo. Sé que lo van a poder hacer. Está todo en el libro. Estudien, lean tranquilos, el paso a paso. Y si pueden estudiar en grupo, mejor. Eso está bueno, como dijo Hugo. Compartan los diferentes análisis y resultados de ejercicios que ustedes van haciendo. Y bueno, vayan haciendo, y las consultas, dudas, siempre traten de que sean, bueno, en clases. Consulten a Juan también, sé que él les dio unos ejercicios que los colgó en el aula virtual. Hay ejercicios que los propuse yo, otros los propuso Juan. Así que, bueno, practiquen un montón y bueno, las consultas en clase siempre. Y bueno, no, traten de aprovechar los tiempos. Sé que es una materia larga, es una materia pesada, que implica mucho estudio, tanto teórico como práctico. Así que bueno, mi recomendación es que no se cuelguen y que, bueno, pongan mucha energía en esto. Estamos, chicos, nos vemos el miércoles que viene. No les voy a pedir, ¿cómo es? Computadoras, vamos a hacer ejercicios en el pizarrón. Me tienen que traer hecho ya este ejercicio y vamos a empezar ya la unidad 5, el ejercicio es de la unidad 5. Y el viernes que viene también les voy a pedir para volver a tener una clase virtual, ¿sí? Con ejercicios de R de la unidad 5, ¿sí? Así que, bueno, no sé si quedamos en este horario o si pueden por la tarde también vamos a ver. ¿Está? Después lo charlamos en clase. Bueno, gente, están liberados. Nos vemos. Chao.